El Día de Acción de Gracias siempre fue un gran acontecimiento en nuestra familia. La mesa estaba llena, la comida abundaba y las historias fluían tan fácilmente como el vino. Cada año, mi mamá lo daba todo, su famoso relleno, el pavo perfectamente cortado por papá, la salsa de arándanos favorita de mi hermana y mi propio pastel de calabaza con receta secreta. Las risas resonaban por toda la casa y, durante unas horas, parecía que nada podía salir mal. Pero este año algo era diferente. Había una tensión en el aire, una sensación de que todos esperaban que algo sucediera. Mi hermana, Rachel, estaba más callada de lo normal, picoteando su comida. Mi mamá no dejaba de mirarme, con una sonrisa un poco demasiado forzada. Papá intentaba mantener la conversación ligera, pero incluso él parecía distraído. Íbamos a mitad de la cena, pasándonos el puré de papas, cuando mi mamá carraspeó. Me miró directamente y dijo: «Tu hermana recibió el pago del seguro. Tú no lo necesitas». La habitación quedó en silencio. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire y todas las miradas se volvieron hacia mí. Por un momento, no pude respirar. El dinero del seguro, dejado por mi difunta abuela y destinado a dividirse entre Rachel y yo. Habíamos hablado de eso durante años, de cómo me ayudaría con mis préstamos estudiantiles, quizá para el pago inicial de una casa. Nunca imaginé que todo iría a parar a Rachel. Sentí una oleada de emociones, sorpresa, dolor, enojo. Pero mantuve la cara tranquila. Vi a Rachel encogerse en su silla, evitando mi mirada. Mi papá apartó la suya, de repente fascinado con su plato. Respiré hondo y simplemente pregunté: ¿por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier pavo o pastel. Mi mamá abrió la boca, la cerró y luego lo intentó de nuevo. Rachel ha tenido un año difícil. Necesitaba más ayuda. Tú estás bien, tienes un buen trabajo, aún no tienes hijos. Pensamos que lo entenderías. Asentí lentamente, la mente a 1000 por hora. Quería gritar, exigir una explicación, hacerles ver lo injusto que era todo esto. Pero en lugar de eso, me quedé sentado, dejando que el silencio se alargara. Podía sentir el peso de todas sus expectativas presionando sobre mí. Sé el hijo bueno. No armes un escándalo, simplemente acéptalo. Pero mientras miraba alrededor de la mesa, me di cuenta de algo: esto no se trataba solo del dinero. Se trataba de respeto, de ser visto, de los años escuchándose agradecido, mientras mis necesidades siempre estaban en segundo plano. Así que pregunté de nuevo, en voz baja pero firme: ¿por qué? En ese momento, supe que este sería un día de acción de gracias que nunca olvidaría. El silencio después de mi pregunta se extendió, denso e incómodo. Mi mamá jugaba nerviosamente con la servilleta, sus ojos moviéndose entre Rachel y yo. Mi papá carraspeó, pero no dijo nada. Rachel seguía mirando su plato, con las mejillas encendidas. Miré la mesa, recordando todos los días de acción de gracias anteriores. Las risas, los juegos. La forma en que mis padres siempre se aseguraban de que Rachel recibiera el trozo de pastel más grande o la primera oportunidad en el hueso de los deseos. Siempre me había dicho a mí mismo que era rivalidad entre hermanos, que estaba exagerando. Pero ahora, con las palabras de mi madre resonando en mis oídos, me di cuenta de lo profundo que llegaba ese patrón creciendo. Rachel era siempre la que necesitaba más ayuda, tutores, ropa nueva, un coche por su 16º cumpleaños. Mis padres siempre decían: está pasando por un momento difícil. Tú eres tan independiente, estarás bien. Aprendí a ser el hijo fácil, el que no pedía mucho, el que mantenía la paz. Pero a medida que fui creciendo, las pequeñas cosas comenzaron a acumularse. Cuando entré a la universidad, mis padres me felicitaron, pero pasaron el resto de la noche hablando del nuevo trabajo de Rachel. Cuando compré mi primer coche, casi ni lo notaron, demasiado ocupados ayudando a Rachel a mudarse de apartamento. Me dije a mí misma que no importaba, que no necesitaba la atención. Pero ahora, sentada en la mesa de acción de gracias, me di cuenta de cuánto la había querido siempre. Mi mamá finalmente habló, con la voz apenas por encima de un susurro. Pensamos que Rachel lo necesitaba más. Ha tenido un año difícil y tú eres tan fuerte. No creímos que te molestara. Forcé una sonrisa, pero por dentro estaba hirviendo. No se trata de quién lo necesita más, se trata de lo que es justo. La abuela quería que lo compartiéramos. Rachel finalmente levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, yo no pedí recibirlo todo. Solo necesitaba ayuda y mamá dijo que estaba bien. Asentí, tratando de mantener la voz firme: lo entiendo. Pero ojalá alguien me hubiera preguntado. Ojalá hubiera importado lo suficiente como para ser parte de la decisión. El resto de la cena pasó como en un sueño. La comida perdió su sabor, las risas sonaban forzadas y el calor familiar fue reemplazado por un frío en el pecho. Me di cuenta de que no era solo el dinero, eran años de sentirme ignorada. De que me dijeran que debía estar agradecida, mientras mis necesidades siempre iban de segunda. Mientras ayudaba a recoger la mesa, hice una promesa silenciosa: no iba a dejar esto pasar. Merecía respuestas, merecía respeto, y por primera vez estaba lista para pedirlo.
Después de la cena, la familia se trasladó a la sala, pero la tensión nos siguió como una sombra. Me senté en el borde del sofá, con la mente dando vueltas. Podría haberlo dejado pasar, como siempre, pero algo en mí había cambiado. Necesitaba entender no solo por mí, sino por todos los años en los que me dijeron que fuera fuerte y que no armara un escándalo. Esperé hasta que todos estuvieron sentados y entonces me volví hacia mi mamá. ¿Puedo preguntarte algo? Mi voz era tranquila, pero podía sentir el temblor debajo. Ella sintió, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. ¿Por qué siempre Rachel? Pregunté en voz baja. ¿Por qué cuando hay algo extra, algo especial, va para ella? ¿Por qué soy yo la que siempre tiene que conformarse con menos? Mi papá se removió incómodo en su silla. Rachel miraba al suelo, mi mamá dudó. No es así. Los queremos a los dos. Asentí, sé que nos quieren. Pero el amor no siempre es suficiente. Se trata de justicia, de sentirse visto. Cuando la abuela dejó ese dinero, quería que lo compartiéramos. Pero ustedes decidieron que yo no lo necesitaba. Ni siquiera me preguntaron. Mi hermana habló por fin, con la voz pequeña. Lo siento, debía haber dicho algo. Solo, tenía miedo de decir que no. La miré, mi enojo suavizándose un poco. Lo entiendo, Rachel. Pero esto no es solo sobre el dinero. Es por todas las veces que me dijeron que esperara, que tuviera paciencia, que te dejara ir primero. Estoy cansada de fingir que no duele. La habitación quedó en silencio. Mi papá habló al fin, con voz áspera. Pensamos que eras más fuerte. Siempre manejabas las cosas sola. Negué con la cabeza. Ser fuerte no significa que no sienta. No significa que no necesite ayuda o que no merezca ser tratada con justicia. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Nunca quisimos lastimarte, solo pensamos que lo entenderías. Respiré hondo. Lo entiendo. Pero también necesito que ustedes me entiendan a mí. Que me vean no solo como la fuerte, sino como su hija, que merece el mismo respeto y consideración que Rachel. Por primera vez, vi a mis padres escuchándome de verdad. Las viejas excusas se desvanecieron, reemplazadas por algo parecido al arrepentimiento. Me levanté, sintiéndome más ligera que en años. No estoy pidiendo que me devuelvan el dinero. Estoy pidiendo honestidad, justicia, una oportunidad de ser parte de la familia, no solo la que mantiene la paz. Al salir de la habitación, supe que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero finalmente había dicho lo que necesitaba decir. Y eso era un comienzo. La sala se sintió pesada, cargada de todo lo que quedaba por decir. Mis palabras parecían flotar en el aire, colgando como un eco. Mi mamá se secaba las lágrimas con una servilleta. Mi papá miraba la chimenea perdido en sus pensamientos. Y Rachel jugaba nerviosamente con sus manos. Finalmente, mi papá rompió el silencio. Sabes, cuando eras pequeña, nunca pedías mucho. Simplemente hacías lo tuyo. Rachel siempre necesitaba más ayuda, más atención. Pensamos que a ti te gustaba así. Sacudí la cabeza suavemente. Aprendí a no pedir, papá. Cada vez que lo hacía, me decían que esperara o que Rachel lo necesitaba más. Con el tiempo, dejé de pedir. Rachel levantó la vista, con la voz temblorosa. Siempre me sentí culpable, ¿sabes? Sabía que te estabas perdiendo cosas, pero tenía miedo de decir algo. Pensé que, si no aceptaba lo que me daban, lo perdería. Lo siento. Mi mamá tomó mi mano. Cometimos errores. Pensamos que hacíamos lo mejor para las dos, pero quizás solo estábamos eligiendo lo más fácil. Era más fácil darle a Rachel lo que necesitaba y confiar en que tú estarías bien. Asentí, con una mezcla de tristeza y alivio. Lo entiendo, pero no es solo esta vez. Son todas las veces que me sentí invisible, todas las veces que me dijeron que fuera agradecida mientras Rachel recibía más ayuda, más regalos, más segundas oportunidades. Mi papá suspiró, sus hombros hundiéndose. Nunca quisimos que te sintieras invisible, solo no supimos cómo equilibrarlo. Los miré a ambos, mi voz firme. No estoy pidiendo que todo sea perfectamente igual. Solo quiero ser vista. Quiero que me pregunten, no que asuman. Quiero ser parte de la familia, no solo la que arregla los problemas. Rachel me apretó la mano. Yo también quiero eso. Quiero que seamos cercanas. No quiero seguir tomando de ti. Mi mamá sintió, con la voz espesa por la emoción. Vamos a mejorar. Te lo prometemos. Por primera vez, sentí que mi familia realmente me escuchaba, no solo mis palabras, sino mi corazón. Las viejas heridas seguían ahí, pero quizá, solo quizá, podíamos empezar a sanarlas juntas. Mientras avanzaba la noche, hablamos con más sinceridad que en años. Compartimos historias, admitimos errores e incluso reímos un poco. No fue perfecto, pero fue honesto. Y eso era más de lo que había esperado. A la mañana siguiente, me sentía extrañamente liviana. Había dicho lo que necesitaba decir y mi familia había escuchado. Pero sabía que las palabras no cambiarían años de hábitos. Si las cosas iban a ser diferentes, tendría que poner límites no solo por mí, sino por la familia que quería que fuéramos. Al día siguiente, mientras tomábamos café, les dije a mis padres y a Rachel.
los quiero, pero necesito dar un paso atrás. Necesito tiempo para enfocarme en mí, para descubrir qué quiero y qué necesito. Voy a estar aquí, pero no voy a ser la que siempre arregla todo o se pone en último lugar. Mi mamá me miró preocupada. ¿Eso significa que ya no vendrás a las cenas familiares? Sonreí suavemente. Significa que vendré cuando quiera, no solo porque me sienta obligada. Significa que diré que no si algo no me parece justo. Y significa que espero ser incluida en las decisiones que me afecten. No más sorpresas. Rachel asintió con comprensión en los ojos. Eso es justo. Yo también quiero mejorar. Quiero que seamos hermanas de verdad, no solo personas que comparten una familia. Mi papá se quedó en silencio un momento. Luego dijo, lo intentaremos. De verdad que sí, podía ver la incertidumbre en sus rostros, pero también una chispa de esperanza. El cambio no sería fácil, pero era posible. Me prometí a mí misma que mantendría firmes mis límites, incluso si eso significaba decepcionarlos a veces. Me lo debía a mí misma, y a la niña que fui, que siempre esperaba su turno. Esa semana, empecé a hacer pequeños cambios. Pasé más tiempo con amigos que me valoraban. Hice un viaje sola un fin de semana. Algo que siempre había querido hacer. Llamé a mis padres cuando quería, no por culpa o obligación. Y cuando Rachel me invitó a almorzar, dije que sí porque me nació, no porque tuviera que hacerlo. Poco a poco, sentí crecer mi confianza. Me di cuenta de que poner límites no era cerrar puertas, sino abrir las correctas. Era crear espacio para la honestidad, el respeto y conexiones reales. Mientras mi familia se ajustaba a la nueva normalidad. Los vi esforzándose también. Mi mamá empezó a preguntar antes de decidir. Mi papá me enviaba mensajes solo para decir que pensaba en mí. Rachel empezó a hablar más de sus propias luchas, y por primera vez sentí que éramos iguales. No era perfecto, pero era progreso. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada por el futuro. Pasaron las semanas y la distancia empezó a transformar cosas. Mi mamá y mi hermana comenzaron a sentir el vacío que había dejado mi ausencia, no solo en la mesa, sino en los pequeños momentos cotidianos. Mi mamá llamó un par de veces, su voz más suave, más cuidadosa. Rachel envió mensajes, a veces pidiendo disculpas, otras intentando entender. Una tarde, mi mamá llamó y preguntó si podía venir. Dudé, pero acepté. Llegó con una cajita entre las manos y lágrimas en los ojos. He estado pensando en todo lo que dijiste, comenzó. Sobre la justicia, sobre el respeto. Me doy cuenta ahora de cuánto te di por sentado. De cuánto esperé que siempre estuvieras bien. Me entregó la caja. Dentro había un cheque, no por la totalidad del dinero del seguro, pero sí por una parte. No es todo, pero es lo que pudimos reunir. Sé que no arregla el pasado, pero quiero que sepas que estamos intentando hacerlo mejor. Rachel vino unos días después. No trajo dinero, pero trajo algo más, una carta. En ella pedía perdón por haber dependido tanto de mí, por no hablar cuando sabía que las cosas eran injustas, por dejarme cargar el peso de la familia sola. Quiero ser una mejor hermana, escribió. Quiero que seamos iguales, no solo de palabra, sino de verdad. Sus gestos me conmovieron, pero no me apresuré a perdonar. Les dije que agradecía sus esfuerzos, pero que el perdón requería tiempo. Necesito ver que las cosas están cambiando, expliqué. Necesito confiar en que puedo contar con ustedes, no solo en el dinero, sino en mis sentimientos, mis límites, mi lugar en la familia. Mi mamá asintió, llorando. Vamos a hacerlo mejor, te lo prometemos. Rachel me abrazó y por primera vez en mucho tiempo, le creí. No deposité el cheque de inmediato. Lo guardé en la caja como símbolo del intento, pero también como recordatorio de que la verdadera reconciliación no se compra, se construye. Mientras veía a mi mamá y a mi hermana irse aquella noche, sentí una esperanza cautelosa. Quizá podíamos construir algo nuevo, algo más sano, si todos seguíamos intentándolo. Entendí algo importante, el perdón no consiste en olvidar el pasado. Consiste en elegir mi futuro, en mis propios términos, al mirar atrás. Me doy cuenta de que el Día de Acción de Gracias no fue solo el día en que los viejos patrones de mi familia salieron finalmente a la luz. Fue el día en que encontré mi voz. Durante años, me dije a mí mismo que ser el fuerte significaba quedarme callado, calmar las cosas y nunca pedir más. Pero solo hizo falta una pregunta simple, ¿por qué? Para cambiarlo todo. Aprendí que el valor propio no se mide por lo que otros te dan, sino por aquello por lo que estás dispuesto a luchar. Aprendí que está bien poner límites, decir que no y esperar justicia, incluso de las personas que más amas. Y aprendí que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es hacer la pregunta que nadie más se atreve a hacer. Mi familia sigue siendo un trabajo en progreso. Estamos aprendiendo, lentamente, a ser más honestos, a escuchar mejor y a compartir la carga. Mi mamá y mi hermana lo están intentando y yo estoy aprendiendo a perdonar, no porque el pasado no haya dolido, sino porque merezco paz. Lo más importante es que he aprendido a valorarme. He construido una vida llena de personas que me ven,
me respetan y me quieren por quien soy, no solo por lo que puedo hacer por ellos. Ahora sé que no tengo que aceptar menos y que pedir lo que es justo no